Esta es la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonizo todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y conozca los secretos, curiosidades, revelaciones de la Biblia, el libro maravilloso de Dios. Para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. Bueno, estamos con la serie Figuras literarias de la Biblia y estamos con el tema El epíteto, tercera parte. Haciendo un recorderis, el epíteto es una figura retórica utilizada en la literatura, sobre todo en poesía, que consiste en la introducción de ciertos adjetivos calificativos que resultan innecesarios porque describen algo que es básicamente inherente al sujeto. El propósito del epíteto es amplificar una cualidad del sujeto al que se le aplica. Se emplean epítetos para referirse a personajes como divinidades, reyes, militares, guerreros, etc. Tenemos un ejemplo en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La estrella de la mañana la conocemos por acá como el lucero del día, llamado también como el lucero del alba o estrella del alba. Es una denominación popular para referirse al planeta Venus, cuando es visible en el cielo al amanecer. El lucero de la mañana es un epíteto aplicado a Jesús. Juan 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vemos aquí que el mismo Señor, que Él es la luz del mundo, ese es otro epíteto, también refiriéndose al lucero de la mañana que habla el apóstol San Pedro. Efectivamente, hermano, en el texto que usted acaba de leer se asocian varios elementos que son dignos de tener en cuenta. Habla de la palabra profética, porque en aquella época había muchos profetas y muchos escritos, pero ninguno con la certeza que tiene la palabra de Dios. Esta se cumple en el tiempo que Dios dijo, como Dios dijo, porque es la única que es eterna de acuerdo a su procedencia, porque el autor de ella es eterno. En segundo lugar, alude al lucero, hijo de la mañana, y a la estrella, en consonancia con las lumbreras, siendo que el sol es la lumbrera mayor que señorea en el día, que también es un epíteto de Dios porque Dios es el sol de justicia. Amén. Y la luna, la lumbrera menor que señorea en la noche, es el mismo Dios que en Israel cuando estaban en el desierto los alumbraba en el día, les daba sombra, pero en la noche también les daba cobijo bajo la luz, pero siendo que la luz de la noche no era una luz sofocante, digamos que les aclimataba la temperatura para que el frío del desierto no los matara y a su vez les iluminaba. Y en el caso del texto que usted acaba de citar, nos alude al Señor Jesucristo en su manifestación de carne, o sea, como hijo. Por eso se alude a él como lucero, ya en una denominación de luz pero menor. Cuando el apóstol Juan, en el capítulo 1, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo, efectivamente es la luz eterna vestida de carne en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo afirmó diciendo: yo soy la luz del mundo. Pero en el argot profético se usa al Señor como el lucero y como la lumbrera. Y dice el mismo apóstol Pedro en el capítulo 1 de la primera carta, los versículos 10 y 11, de la siguiente manera: que aquella luz alumbraba a los profetas para inspirarlos a escribir la profecía. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron e indagaron diligentemente acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ahí está el lucero alumbrando, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de él. Entonces los sufrimientos se remiten ya a la parte humana, a la carne, todo lo que él padeció. En ese contexto es que es llamado el lucero de la mañana o la estrella del día.
Estamos con el epíteto tercera parte. Otro ejemplo de epíteto está en Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este Hijo de Hombre es un epíteto que Jesús se aplica a sí mismo. El epíteto Hijo de Hombre aparece en los Evangelios 66 veces. Una vez en los Hechos de los Apóstoles y 3 veces en Apocalipsis, por un total de 70 veces. El título Hijo del Hombre exalta la naturaleza humana de Cristo, el hombre lleno de Dios. El epíteto Hijo de Dios exalta la naturaleza divina de Jesús, Dios manifestado en carne. Por eso Isaías dice en 61:1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y en Lucas 4:21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y en Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Interesante y profundo planteamiento, porque es uno de los campos en los cuales la Escritura más, como bien corrobora usted, la cantidad de textos que aluden a este oficio, ya tiene que ver con el oficio del Hijo de Dios, que en el Antiguo Testamento debe hacerse un paralelo. Cuando el hombre cae en pecado, aparece la promesa de Dios a la humanidad, pero es llamada la simiente de la mujer, aludiendo ya a la manifestación de carne. La serpiente, su descendencia, heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, o sea, en el talón, pero la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Sin embargo, como el creador no es una mujer, no se usa el género femenino, el creador es Jehová, Dios eterno, el Altísimo, el Sublime. Entonces, se introduce en la teología el término el Hijo del Hombre, que en todas las manifestaciones angélicas en el Antiguo Pacto, siempre los escritores dicen que vieron forma de varón. Cuando le apareció a Abraham en el capítulo 18 y 19 de Génesis, dice que vio 3 varones cuando él estaba debajo de la encina. 2 de ellos eran los ángeles que ejecutaron el juicio en Sodoma y Gomorra, y el otro era Jehová en forma de ángel, a quien le hablaba Abraham. Igual Jacob, cuando luchó con el ángel, dice que le apareció un varón. Entonces siempre se usa la figura masculina. En el libro del profeta Daniel, cuando los 3 jóvenes hebreos son arrojados al horno, entonces el rey exclama y dice: ¿no echaron 3 varones? Sí, señor, fueron 3, pues yo veo 4. El cuarto es semejante al hijo de los dioses, pero en la traducción hebrea se alude más bien a la semejante al hijo de los hombres. En Gálatas 4:4 dice: en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido según la ley, nacido de mujer. Entonces, que se introduce ya, digamos, en el tiempo cronos, o sea, el que nos gobierna a nosotros, y en el mundo de los humanos. Pero tuvo su inicio en Belén, en el vientre de la Virgen María, donde Dios toma cuerpo y viene a ser el Salvador del mundo, viene a ser Emmanuel. O sea, el Hijo de los hombres, no en razón de que haya sido engendrado por José, no, es Hijo de los hombres porque en Hebreo 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y en Colosenses dice que a Dios en toda su plenitud, en la versión NTV dice, le agradó vivir en un cuerpo humano. Entonces, en la parte humana es que se refiere a él como hijo, y ese tema tiene su principio y tiene su final, porque como hijo tiene que cumplir el rol de sumo sacerdote, como hijo tiene que cumplir el rol de abogado, como hijo tiene que cumplir el rol de redentor, como hijo tiene que cumplir el rol como cordero de Dios, una cantidad, una gama de oficios que él tiene que cumplir, que solo en la manifestación de carne las puede cumplir. Lo que pasa es que como el varón no puede concebir, inclusive la mujer, entonces tenía que nacer de una mujer para que fuera semejante a nosotros, porque sería algo extraño, hermano, que de pronto apareciera de la nada.
No, Él vino, usó el mismo conducto que Él creó para manifestarse a nosotros. Haciendo la salvedad de que el Hijo es engendrado. Engendrado, sí, Señor. Por eso dice la palabra, mi hijo yo te he engendrado hoy, la profecía del Salmo número 2, luego se cumple en el Señor Jesús. También teniendo en cuenta que es en orden a la redención, porque la ley de la redención decía que cuando un ser humano se hacía esclavo, solamente un pariente cercano lo podía rescatar o podía redimir. En ese aspecto, el hombre quedó sin familiar que lo redimiera. Porque cuando en Adán todos fuimos constituidos pecadores, ¿quién nos podía redimir? ¿Quiénes existían? Miremos a ver por descarte. Los ángeles no nos podían redimir, porque no cumplían los requisitos. Primero, que fuera pariente, no son parientes de nosotros. Segundo, que tuviera sangre. No tienen eso porque su cuerpo es celestial. El diablo no nos podía redimir porque fue el que nos engañó. Dios, que es nuestro creador, no nos podía redimir porque aunque en el espíritu es nuestro Padre, no tenía sangre. Por eso es que Él se manifiesta en carne. Y dice en Colosenses 2:9, la NTV dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Isaías 35, Dios mismo vendrá y os salvará. La traducción Torres Amat dice, decid a los pusilánimes, buen ánimo, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene a ejecutar una justa venganza. Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Entonces, por cuanto los hijos, Hebreos 2:14, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces, la encarnación o la manifestación de Él como el Hijo del Hombre es para salvar al hombre, porque dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, note bien los dos elementos, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo, o sea, el esclavista. ¿Para qué? Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Solamente Él nos podía redimir. Entonces, en consonancia a eso, se usa el término hijo de hombre. Pero en el lenguaje profético, el profeta Daniel también nos da otro matiz. Y es que en su profecía él ve a un anciano de días, que es el juez, pero luego ve a uno semejante al Hijo del Hombre, que viene en las nubes. Esos matices se cumplen también en el Señor Jesucristo en los libros de Apocalipsis, los capítulos 4 y 5. En el capítulo 4, Juan es llevado al cielo en el Espíritu y ve en el cielo un trono y en el trono uno sentado. Alrededor de él hay 24 tronos, 12 apóstoles, 12 profetas o 12 patriarcas. Él está en el trono, es el creador del universo. Dice que lloraba porque no había nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo, que mirara el libro, que lo abriera, hasta que una voz angélica le dice, no llores, el león de la tribu de Judá. Miren los epítetos aquí. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿verdad?, ha vencido. Entonces se presenta en el capítulo 5 un cordero que fue como inmolado, que va hasta el que está sentado en el trono, toma el libro y los abre. Ahí cambia y dice que toda la creación le dio gloria al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Note bien que el Dios de la Biblia no comparte su gloria con nadie, pero aquí la está compartiendo con el Cordero, porque en el capítulo 17 de Juan dice, aquella gloria que tú me diste al principio, entonces es el Hijo de Dios glorificado luego de haber hecho todo lo concerniente en su oficio como hijo, ya todo está terminado. Cristo siempre ha estado en Dios. Cristo es la manifestación gloriosa de Dios. En Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Él lo que vino fue a hacer la paz con el hombre, reconciliar el hombre por medio de Cristo. O sea, cuando se humanó, eso fue lo que vino a hacer, porque de otra manera no podía venir, porque nos haría daño. La Biblia dice, nadie puede ver a Dios sin que no muera. Si Dios se hubiera manifestado en su fulgor, nosotros no hubiéramos podido resistir, pero ella se bajó a una condición tan noble, hermano. Estamos con el epíteto tercera parte. Tenemos otro ejemplo en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado entre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Aquí hay varios epítetos para un niño que nació en Belén. Este contexto, ese Dios fuerte y admirable, hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. En Jueces 13:18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Y en Isaías 10:21, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. En este contexto, el Dios fuerte y admirable a que hace referencia en Jueces e Isaías es Jehová, que se cumple en Jesucristo. Todos estos epítetos que alude ahí Isaías 9:6 son insuficientes para describir la magna obra del Señor Jesús en su anhelo salvífico del ser humano, porque no solamente apunta al pueblo no judío, sino también al pueblo judío primeramente. Note que en el capítulo 11 el profeta sigue hablando del mismo personaje con otros términos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Vara, vástago, para referirse al mismo personaje. Y reposará sobre ese vástago o sobre esa vara espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Ya sería un epíteto ahí para el Espíritu Santo. Para referirse a la plenitud de la deidad en el cuerpo del Hijo de Dios. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, se referían también allá cuando el Señor le dice, oye, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Si no ha estudiado. Oye, no están con nosotros sus hermanos, no es su padre, no es su madre María y José, que son los padres. No están sus hermanos y sus hermanas aquí con nosotros. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Aleluya. Porque en ese momento él estaba encubierto aún de los sabios. Porque el apóstol Pablo dice a los hermanos de Corinto, dice, porque si aún lo hubieran conocido, no lo hubieran llevado a la cruz. Pero si él no hubiese ido a la cruz, nosotros los gentiles estuviéramos perdidos. Sí, entonces él es Dios que se encubre. Aleluya. Para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo como un hijo de Dios. Para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. Es hora de darle like al programa, de activar la campanita para que así seas el primero en recibir la información de datos bíblicos. Tenemos otro ejemplo en Juan 4:25 al 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En hebreo se dice Mesías, en griego se dice Cristo. Y en ambos casos significa ungido. Son epítetos de Jesús, Mesías, Cristo y ungido. Son epítetos aplicados a Jesucristo. Ungido es alguien sometido a la unción, bañar la cabeza con aceite. Hay un sinónimo, ungir, untar, aceitar. Son sinónimos de ungir. Eran ungidos los sacerdotes del linaje de Aarón, los reyes y también eran ungidos algunos profetas, no todos. Saúl fue ungido con una redoma de aceite. 1 Samuel 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te has ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? La palabra redoma es un recipiente de cerámica de fondo ancho que se estrecha en la parte superior. Es un recipiente donde se conservaba antiguamente el aceite de la unción, usado para los sacerdotes o para guardar perfumes o ungüentos.
Una redoma puede contener aproximadamente medio litro de un líquido. La redoma es un recipiente frágil, hecho de cerámica. David es ungido con un cuerno de aceite. En 1 Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, ¿qué pide un pueblo a su rey? Le pide provisión, le pide paz y le pide seguridad. Jesús reunió todas esas cualidades. Jesús es sacerdote, Hebreos 4:12. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús es Rey, Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús también es profeta, Hechos 3:22-23, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Jesús fue ungido directamente por el Espíritu Santo, directamente. No lo ungió un sacerdote, porque él es sacerdote, él es profeta y él es rey. Entonces, en Lucas 4:18-21 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, el aceite de la unción tipifica al Espíritu Santo. Cada hombre de esto, cuando era ungido con el aceite, hermano, era la unción del Espíritu Santo. Y el Señor fue ungido, no por manos de hombre. Por eso él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Dios. Los términos que se usan hoy, o epítetos, Cristo, ungido, Mesías, son derivados que apuntan al oficio como hijo, que apuntan a aquel que había de venir. Por eso Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, en el momento de dudas, en el momento de aflicción, estando en la cárcel, mandó a preguntar con sus discípulos al Señor: ¿eres tú el que había de venir, el Mesías enviado, o esperamos a otro? Entonces, en el Antiguo Testamento siempre se usó la unción para diferenciar tres clases de personas o tres oficios: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Todos eran ungidos. En ese aspecto eran una figura pequeña del Mesías o del ungido. En el Señor Jesús convergen esos tres ministerios. Como bien apuntaban ustedes anteriormente, Él fue ungido no por ser humano, sino que la unción del Santo reposó en Él, o el Espíritu Santo, que es la esencia de la deidad, se manifestó en carne. Por eso Él encarna el oficio de sacerdote. Él es el sumo sacerdote, no un sacerdote común, el príncipe o principal de todos los sacerdotes, porque es eterno según el orden de Melquisedec. Es el profeta, porque de él escribieron los profetas, como ya leímos en Pedro, y ese profeta tenía que anunciarlo por venir, pero también tenía que ser las señales que hizo Moisés, porque era profeta según Moisés. Tenía que darles el maná, tenía que darles agua, y él dijo: yo soy el agua viva, yo soy el pan vivo. Tenía que ser también el rey, y él es Rey de Reyes. En Apocalipsis 19 se ve al rey vestido de blanco cabalgando en el caballo, que tiene una corona compuesta de muchas coronas, porque él en todos los reinos del mundo, reino animal, reino vegetal, reino de cual sea, él es el único soberano. Él es el rey. Entonces todo converge en mi Señor Jesús, porque Él es rey, es profeta, es sacerdote, es el enviado, el que había de venir, pero es el que envió, y Él mismo vino a salvarnos. Vida, esperanza y salvación, para este tiempo es la fuente del salvación. Es hora de darle like a la programación de Datos Bíblicos, si esa es tu preferencia.
No olvides, en la página de Facebook nos encuentras como ipuccentralcorozal.com y en YouTube nos vas a encontrar como La Verdad del Evangelio. Escoge allí la programación que te gusta y suscríbete. Dale like a la campanita y de esa manera estarás difundiendo el mensaje de salvación. No